Bienvenidos a nuestro canal. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like. Recuerda suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Mi nombre es Angélica Uzcategui, yo soy neuropediatra, soy epileptóloga, soy profesora de la Universidad Nacional y trabajo como epileptóloga de niños para el grupo de Uniepilepsias. Lo que queremos, o yo particularmente solicité a ustedes que me permitieran conversar con ustedes es acerca de las comorbilidades en epilepsia, porque creo que es un tema que a veces todos olvidamos y que tiene una importancia particular. ¿De qué vamos a conversar hoy? Hoy vamos a conversar y ya les voy a mostrar por qué seleccioné como esos tres tópicos. Vamos a conversar de todo lo que tiene que ver con los trastornos del desarrollo, trastornos del espectro autista, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, las alteraciones cognitivas y del desarrollo. Vamos a hablar un poquito de trastornos del sueño y finalmente de otras alteraciones psiquiátricas centrados en depresión y ansiedad como trastornos que son altamente comórbidos en epilepsia. Y entonces les decía que ya les mostraba por qué. Este es un estudio que se publicó este año, hecho en Japón. Ellos tomaron todos los pacientes que asistían a una consulta especializada de epilepsia, recopilaron las historias de 2.110 pacientes. Los pacientes están en una edad entre 0 y 85 años, con un promedio de 17 años, lo que nos indica que la mayoría eran personas jóvenes. Y de esas personas, solo 33% tenían otros hallazgos neurológicos, ya como por ejemplo parálisis cerebral o alguna otra alteración cognitiva. De todos estos 2.110 pacientes, ellos encontraron que el 60% podían tener alguna alteración intelectual, leve el 16%, moderado el 11%, grave podía llegar hasta el 30%, pero valga decir que para muchos no había una medición de la gravedad de la alteración cognitiva. Y en cuanto a las alteraciones psiquiátricas, ellos las denominaron así en su estudio. Ellos decían que tenían un 16.8% de pacientes que tenían trastorno del espectro autista, 1.8% de personas que tenían déficit de atención, 2.5% de personas que tenían trastornos afectivos y 2.3% de personas que tenían trastornos del sueño. Y esas eran las alteraciones más prevalentes. Es la razón por la cual las escogí hoy para usted, porque si son las alteraciones más prevalentes, pues vale la pena que las revisemos a profundidad. Entonces vamos a mirar los trastornos del sueño, lo vamos a mirar como un todo. Aquí, claro, con mi enfoque de neuropediatra, yo tengo que decirles pues que el cerebro, claro, en las primeras etapas de vida es altamente susceptible a cualquier cosa que le ocurra porque está diseñado para aprender. Su función es aprender. Y claro, para eso requiere ser más fácilmente excitable, llamémoslo así, ¿cierto? Que haya una mayor facilidad para crear conexiones y para que las neuronas se activen. Solamente que ese es el mismo mecanismo que se va a utilizar para crear un foco epiléptico y una red epiléptica. Entonces, claro, para un cerebro en desarrollo es mucho más fácil tener un aprendizaje errado como el proceso de la epilepsia. Esto va a hacer que la epilepsia, cuando aparece a tempranas edades, de hecho el factor de riesgo es menor de 1 año, ¿cierto? Estas personas tengan epilepsias de más difícil manejo porque las redes epilépticas quedan mejor conformadas, quedan mejor configuradas. Y claro, esto a largo plazo va a producir una serie de modificaciones microestructurales y macroestructurales en el cerebro que van a hacer que tanto la epilepsia sea más difícil de manejar como que las alteraciones del desarrollo se den y con el paso del tiempo estas se van a establecer de tal manera que también va a ser más difícil que nosotros podamos manejar estas alteraciones del desarrollo. ¿Cómo es que se relaciona entonces la epilepsia y las alteraciones del desarrollo? Claro, si yo tengo una lesión estructural, ¿cierto? Si hay un daño específico en mi cerebro, ya lo vamos a ver, pues obviamente la función de esa área del cerebro va a estar afectada. Y si estamos hablando de niños pequeños que aunque no hayan desarrollado funciones específicas, claro que van a tener una interferente en el proceso de desarrollar esa función. Otras cosas, que son otras cosas, por ejemplo, condiciones genéticas, historia familiar de alteraciones del desarrollo, que son cosas que van a venir previo incluso a la epilepsia, pero que van a facilitar que nosotros tengamos estas complicaciones. Y claro, la misma epilepsia.
porque habrán epilepsias que tienen interferencia dentro del proceso de desarrollo. Vamos a tener además epilepsias que van a causar cambios comportamentales en los niños que se pueden mantener hasta la vida de adulto. Vamos a tener epilepsias que interfieren en otros procesos importantes, como vamos a verlo más adelante, en el sueño, que el sueño es un factor supremamente importante para el proceso de desarrollo. Es el momento más importante en donde el cerebro de un niño está generando conexiones. Si el niño no descansa bien, nuestro proceso de desarrollo se va a ver truncado. Pero además nosotros tenemos unas epilepsias que llamamos encefalopatías epilépticas, ¿cierto? Que son alteraciones, digamos que se comportan como que per se, la epilepsia va a ser el causante de las alteraciones del desarrollo. Tanto la epilepsia como las alteraciones electroencefalográficas van a ser las causantes de las alteraciones del desarrollo. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque, claro, esas son las epilepsias que para nosotros son más difíciles, usualmente son de difícil control y además nos obligan a tener que tener atención en las dos cosas, tanto en el control de crisis, que es un objetivo en la epilepsia, como en la mejoría del desarrollo. Entonces les decía, por ejemplo, lesiones estructurales como las noxas perinatales, si tuvo una asfixia perinatal, si tuvo una hemorragia por haber sido prematuro, eh, si ya más grandes, por ejemplo, si tienen la presencia de tumores, de malformaciones, pero además nosotros tenemos una alteración que es estructural y genética, juegan los dos equipos, y es una causa muy frecuente de epilepsia, que es la esclerosis tuberosa. Ella tiene un problema adicional. No solo yo vengo predispuesto genéticamente a tenerla, sino que esa predisposición genética hace que las lesiones estructurales sigan apareciendo en el tiempo. Al contrario de lo que puede haber sido la secuela de una asfixia, ¿cierto? Que como secuela deja una marca, claro, nos deja un daño, pero es hasta ahí, es una lesión estática. En la esclerosis tuberosa las lesiones aparecen progresivamente, entonces cuando creíamos que teníamos resuelta una de las alteraciones, aparece una nueva. Claro, hay cosas genéticas como el X frágil, por ejemplo, que nosotros sabemos que las personas con X frágil, le digo las personas porque uno a veces tiene la idea que las enfermedades genéticas son en niños y también hay que pensar que pues los niños crecen. Estas personas pues tienen déficit cognitivo, pueden tener también trastornos del espectro autista, pueden tener algunas alteraciones metabólicas, neuropatías periféricas y una de las cosas que pueden venir en el paquete es tener epilepsia. Estos son dos síndromes que son muy importantes porque se relacionan estrechamente con la epilepsia y con otras alteraciones del desarrollo. Con hipotonía, eso nos pone en una complicación porque además vamos a tener alteraciones del desarrollo motor. Y particularmente este lo quería traer a colación, que es el síndrome de Rett. De pronto para algunas de ustedes hayan oído mencionarlo, es un síndrome que se da principalmente en niñas, que aparece desde la etapa de lactante con epilepsia de muy difícil control y la epilepsia es la que va a ir determinando las fases de la enfermedad. Con una cosa mala para nosotros es que esta es una enfermedad no solo genética y que afecta a toda la parte cognitiva, sino que es una enfermedad degenerativa que infelizmente lleva a un desenlace de muerte para la niña que lo presenta. Y eso también nosotros nos tenemos que ubicar, que no solamente es una alteración del desarrollo puntual, sino que algunas de estas condiciones nos pueden llevar a un deterioro progresivo. Y como les decía yo, pues la epilepsia, estas son todas las encefalopatías epilépticas. Aquí vamos a tener unas muy importantes, el síndrome de West, que es de bebés, ¿cierto? Y como decíamos, como el cerebro del bebé es tan primitivo y tan poco desarrollado, el tener epilepsia desde tan temprano va a ser y va a ayudar a que estos niños tengan muchas más alteraciones del desarrollo y que las secuelas sean más marcadas. El síndrome de Lennox-Gastaut, que ya se va a presentar en niños más grandes que ya tienen una lesión previa, muchos de ellos vienen de tener síndrome de West, por ejemplo, ¿cierto? Y claro, no solo ellos ya vienen de tener una alteración cognitiva y del desarrollo por culpa de su epilepsia y por culpa de la causa de su epilepsia, y comparten eso, sino que además esta forma de epilepsia particularmente también los va a llevar a pérdidas intelectuales. Entonces, a veces esto cuesta un poco de trabajo porque como sabemos que el niño tiene una alteración del desarrollo previa, como que la gente no le da importancia a pensar que ellos igual, aunque tengan una alteración previa, con esta epilepsia pueden perder aún más. Y eso también es una cosa que debe tenerse muy presente.
El síndrome de Dravet, que tiene una complicación, es que son niños que eran previamente sanos, a diferencia de los niños con West y con Lennox-Gastaut, que ya traían una lesión. Estos niños son previamente sanos y es la aparición de la epilepsia la que hace que ellos pierdan las habilidades intelectuales. Y estas dos formas de epilepsia, que son dos formas de epilepsia muy particulares, el síndrome de Landau-Kleffner o la afasia epiléptica adquirida, es una forma de epilepsia que hace que se pierda el lenguaje y se pierdan otras habilidades de la interacción social. A veces diera la impresión de que los niños tienen un trastorno del espectro autista, pero también está el estado epiléptico durante el sueño, y esta sí realmente lleva a los niños a presentar trastornos del espectro autista que son causados por la epilepsia. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento de la epilepsia no es solo que se le quite las crisis, sino que también el otro objetivo es obviamente recuperar las habilidades intelectuales de lenguaje y de socialización de estos niños. Con un agravante y es que estas epilepsias nos dan poco tiempo. Los números dicen que más o menos tenemos de 12 a 18 meses luego de aparecida la epilepsia para recuperar las habilidades intelectuales. Y que si nosotros no hacemos una intervención temprana, que eso aplicaría además para las otras formas de encefalopatías epilépticas, es posible que nosotros no recuperemos la parte cognitiva. Por lo tanto, se trata en estas epilepsias de ser muy agresivo, de tal manera que yo rápidamente las controle porque tienen un impacto en el proceso de desarrollo de los niños. Como les decía, también depende yo en dónde tengo una lesión. Si mis lesiones son en el lóbulo frontal, pues todo lo que tiene que ver con atención y ejecución se va a ver afectado. El lóbulo parietal, que me da la capacidad de percibir mi propio cuerpo y percibirme a mí en el espacio. El lóbulo temporal, que es fundamental porque ahí tengo el almacenamiento de la memoria, tengo todo el procesamiento del lenguaje, pero además tengo el procesamiento de emociones, que es muy importante también para el proceso de desarrollo y para la adquisición de habilidades. Y en el lóbulo occipital, que tengo toda la parte de percepción visual, que se hace pues muy importante también. Entonces, ¿qué hacemos frente a un niño que tiene un trastorno del desarrollo, cualquiera que éste sea, ¿cierto? eh, pues hay que hacer pruebas. En algunas requeriremos unas pruebas específicas. Eso, por ejemplo, aplica para los niños que tienen déficit cognitivo. Realmente para nosotros es imposible valorarlo al ojo y dar una cuantificación al ojo. Debe tener una prueba cognitiva si nosotros queremos hablar de esto, ¿cierto? Van a haber otras condiciones, como por ejemplo el trastorno del espectro autista o por ejemplo el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, cuyo diagnóstico de oro es la valoración del especialista. A veces los papás se disgustan con uno, pero solo lo miró. ¿Cómo lo sabe? Porque el diagnóstico es, digamos, final, debe ser dado por un especialista y es el criterio del especialista el que va a dar ese diagnóstico para condiciones como el déficit de atención o el trastorno del espectro autista. No existe ni una prueba específica ni existe un examen. Es el concepto del especialista el que determina que esta patología existe. Vamos a ver al final que tenemos un problema para hacer estos diagnósticos, en donde incurrimos todos, ¿cierto? Y por eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente dentro de la evaluación integral del paciente. Recordando además que los niños crecen. Entonces, el niño que tenía un trastorno del espectro autista va a llegar a ser un adulto con un trastorno del espectro autista, y el niño que tiene déficit cognitivo será un adulto con déficit cognitivo, y el niño que tiene déficit de atención, ya vamos a ver que más o menos la tercera o cuarta parte de estos niños llegarán a ser adultos con déficit de atención. Por eso además tenemos que estar todos capacitados en el manejo de esto. El tratamiento, bueno, muchas veces lo que hacemos es organizar los antiepilépticos e intentamos que tengan menos interferencias en la parte cognitiva, ¿cierto? Que no vayan a tener tanto impacto en los procesos de aprendizaje, que no sean causantes de los problemas de atención. Pero como lo vamos a ver, también en algunas de estas condiciones vamos a necesitar otro tipo de terapias farmacológicas. Y claro, cuando estamos hablando de niños, sobre todo de niños, la parte de intervención terapéutica, el papel de la terapeuta física, de la terapeuta ocupacional, la terapeuta del lenguaje, la psicóloga, es fundamental si nosotros queremos habilitar a estos chiquitos que ganen las habilidades que la epilepsia no les permite ganar, ¿cierto? O que perfeccionen las habilidades para que sean mucho más funcionales. Y ya cuando estamos entrando en la adolescencia y en el proceso de adultez,
claro, nosotros también tenemos que considerar la parte vocacional. A veces queremos incansablemente que el muchacho se mantenga en un ambiente escolar, pero también es cierto que el cerebro tiene un punto hasta donde llega en la capacidad que tiene para modificarse. Habrá muchachos que ya por su edad y por su condición no vamos a tener un mayor avance en esto. Y no nos podemos enfrascar en que como no logró hacer derivadas integrales, entonces hasta que no aprenda pues el álgebra de Baldor no lo saco del colegio. Ah, tenemos que pensar más bien en la parte vocacional, en mi proyecto de vida. ¿Qué queremos para el muchacho? El para qué es bueno o ella para qué es buena, ¿cierto? Una cosa es que tengamos una dificultad cognitiva y del desarrollo y otra cosa es que no se pueda hacer nada. Estos muchachos, y ustedes mismos lo viven, son muchachos que son habilidosos para las artes, para las actividades, ¿cierto? Tengo varios pacientes que son músicos, por ejemplo. Tengo un paciente con una parálisis cerebral y un déficit cognitivo y una epilepsia que toca divino la batería. Tengo un paciente que tiene un Lennox-Gastaut que hace canto lírico, por ejemplo. Y créanme que yo estoy que lo pongo a cantar en el Colón. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar cuál es esa orientación. ¿Para qué es bueno? ¿Para qué va a ser bueno? ¿Qué queremos entonces de su futuro? Queremos independencia, ¿cierto? Queremos que él pueda ser una persona productiva y por eso tenemos que pensar en esa orientación vocacional. Y claro, para eso necesitamos el acompañamiento de la familia, de la escuela y a lo mejor de otros profesionales. Aquí el papel de la terapeuta ocupacional es muy importante porque es la persona que nos va a ayudar con esa orientación vocacional. Voy a hacer una mención especial al metilfenidato y al déficit de atención y epilepsia. Como les decía, pues más o menos hasta el 45% de los niños con epilepsia van a tener concomitantemente un trastorno por déficit de atención. Ya más o menos las estadísticas dicen que una quinta parte de los adultos con epilepsia también tendrán déficit de atención. Para ambos, niños y adultos, el metilfenidato es el tratamiento de elección, que puede resolver los problemas de atención hasta en el 75% de las personas que tienen esta comorbilidad. Y existen un montón de mitos alrededor del metilfenidato y no vamos a hablar de los mitos que tiene la gente en general. Entonces, es importante que nosotros nos acordemos que no es cierto que aumenta las crisis epilépticas, no produce otros efectos adversos, no hay hipotensión, no hay alteraciones cardíacas. Claro, digamos que están los efectos adversos convencionales, que puede ser la pérdida de peso, las alteraciones del sueño o inducir, por ejemplo, a trastornos de tics, pero eso no cambia por ser personas con epilepsia y por estar con antiepilépticos. Y claro, siempre hay que considerar otras intervenciones, como la parte de psicoterapia, en los niños la parte de terapia ocupacional, pero no le quita que el paciente que necesita el metilfenidato, pues debe tener el metilfenidato. Vamos a hablar entonces de los trastornos del sueño. ¿Cuáles son los trastornos del sueño más comunes? Los despertares en la noche, las apneas y hipopneas del sueño y las parasomnias, tener otras alteraciones del sueño. ¿Qué cosas se relacionan con tener problemas de sueño? La epilepsia per se, tener epilepsia, ya vamos a ver que hay unas epilepsias que se relacionan con eso. Otras comorbilidades, y ahora nos tenemos que pasar al capítulo anterior, los niños que tienen, por ejemplo, trastornos del espectro autista frecuentemente tienen problemas del sueño. Los niños con déficit de atención, pero las personas con ansiedad y depresión también los van a tener. Y claro, por ejemplo, si alguno tiene sobrepeso, pues facilitamos todas estas cosas, ¿cierto? Y algunos de los antiepilépticos también van a tener una interferencia con el proceso del sueño. Nuevamente, el tratamiento es que hay que pensarlo, hay que contarlo y hay que interrogarlo. Para mí este interrogatorio suele ser muy difícil. Uno le pregunta a los papás, ¿cómo duerme el niño? Perfecto. Cuando uno empieza a preguntarle qué es perfecto, no, que se acuesta a la 1 de la mañana, se levanta a las 5 porque se tiene que ir para el colegio. Bueno, y se levanta como 2 veces para ir a hacer pipí. O sea que no es cierto, no está normal, ¿no? Recuerden que los niños no pueden dormir como un adulto y que las personas con epilepsia, comparadas con otras personas, requieren de unos mayores tiempos de sueño, ¿no? Muchos pues requerirán estudios específicos como polisomnografías para que nosotros tengamos claridad exactamente qué pasa y cuál es el trastorno del sueño. El tratamiento de elección es la higiene del sueño. ¿Qué quiere decir? Que tengamos unos hábitos saludables para dormir. Para dormir no ponemos el televisor, yo lo pongo para que se apague solo, pero no importa, es que a mí me gusta ver la televisión.
el celular, ¿no? Eso es muy de los adolescentes, todavía están ahí en el chat y mirando los videos del TikTok y se están quedando dormidos y claro, no pueden dormirse de la ansiedad de seguir mirando lo que tienen en el celular, ¿no? Los niños chiquitos que se acuestan como con 5 muñecos, todos los espichan y entonces el chino queda todo espichurrado entre la cama. Valga decir, eso también aplica para dormir con los papás. Recuerden que los niños deben dormir solos después de los 3 meses de vida. 3 meses, no 30 años. Entonces, ese tipo de cosas probablemente son los que más rápido nos mejoran los problemas de sueño. Como decíamos, hay algunos antiepilépticos que causan alteraciones del sueño, modificarlos puede ayudar. Y finalmente, si no encontramos de otra, pues pensaremos en algunos medicamentos que se van a utilizar generalmente de forma transitoria. Es solamente para dar una buena orientación al proceso de sueño y ya se cambia. Nuevamente las encefalopatías del sueño pues están acá, van a ser un interferente para el sueño, pero hay otras epilepsias que tienen menos repercusión. Por ejemplo, esta es una epilepsia poco común, pero que genera un gran interferente para el sueño, que es la epilepsia nocturna autosómica dominante del lóbulo frontal, entre otras porque tiene crisis que son muy exageradas, son crisis hipermotoras y claramente interfieren con el sueño. Las epilepsias generalizadas, como la epilepsia mioclónica juvenil o con crisis tónico-clónico generalizadas, no tanto porque se produzcan en el sueño las crisis, sino porque la privación de sueños es un marcador importante para que se presenten y porque un determinante para ellas es la hora del despertar. Y la epilepsia rolándica y la epilepsia de paroxismos occipitales, donde la actividad epileptiforme es predominantemente en el sueño y hemos entendido que esa actividad más generosa durante el sueño puede ser un interferente para los procesos cognitivos de los niños. Y finalmente, los trastornos del afecto. Aquí vamos a tener pues, otras alteraciones. Tenemos que pensar que otras alteraciones cognitivas, como tener trastornos del espectro autista, déficit cognitivo, déficit de atención, van a ser una comorbilidad importante para que se presenten estas. La forma de epilepsia, la lesión que causa la epilepsia, ¿cierto? Pueden ser un factor también determinante, por ejemplo, en epilepsias del lóbulo temporal es frecuente que se presente de forma comórbida la depresión porque es una área del cerebro que regula la emoción. Este es un factor de riesgo discutido. Algunos dicen que sí, que los pacientes que no tienen un adecuado control de crisis tienen un mayor chance de tener ansiedad y depresión. Lo podríamos discutir porque otros estudios no han encontrado eso. Y algunos antiepilépticos, ya también vamos a hablar de eso, pueden facilitarnos los cambios en el ánimo. La historia familiar de trastornos del afecto y trastornos comportamentales también es un factor asociado. Por eso es importante que nosotros en la historia pues los preguntemos y además pues se nos cuenten. El problema de la enfermedad mental es que es una enfermedad vergonzosa. Y entonces a la gente no le gusta hablar que tiene el primo o el abuelito que tuvo una esquizofrenia o la prima o la hermana que tiene una depresión y que ha tenido ingresos, por ejemplo, a clínicas psiquiátricas. La gente le da pena contar eso y es un dato para nosotros muy importante porque nos dice que nuestro paciente va a estar en riesgo de presentar estas alteraciones. El manejo medioambiental, y aquí viene una cosa que yo sé que es muy difícil de resolver para ustedes, pero que es real, ¿cierto? Lo que menos vemos es que se abandone a una persona con epilepsia, eso es lo menos común. Lo más común es el contrario, es que todos lo quieren cuidar, ¿cierto? Pero inmediatamente en esta sobreprotección, pues la persona pierde independencia y su capacidad de ver por sí misma. Y eso es una de las cosas que para las personas con epilepsia más les causa depresión. Y es sentirse que ahora es un minusválido. Entonces va a pararse al baño y se paran todos a mirar lo que entra al baño, ¿cierto? No hay privacidad, no puedes echar llave en el baño, porque qué tal que te pegue. Es más, a veces se mete la mamá a mirarlo a bañarse, ¿no? Y el muchacho, un varón ya 18 años, con la mamá mirándolo, pero que es esta pérdida de privacidad, ¿cierto? Los niños se devuelven a la cama de los papás porque qué tal que le dé una crisis en la noche y nosotros no la veamos. Y ustedes no se imaginan el colecho, lo malo que es para el desarrollo adecuado afectivo. Porque el niño ya no es él, no es independiente, es un apéndice de los papás, tanto que como un apéndice duerme con ellos, ¿no? Y claro, además se daña todo el proceso de sueño y además se les daña a ustedes el proceso de sueño. Y ya vamos a hablar que esa es una cosa muy importante también. En el colegio todo el mundo no lo mira raro,
el profesor lo pobrecitea, "Ah, es que pobrecito, él tiene epilepsia, no, eso no, que no haga la tarea". Y entonces yo empiezo a tener una serie de sentimientos de minusvalía que de lejos no nos colaboran. Y les digo que también es importante que ustedes como familia y como acompañantes descansen bien, porque otra cosa que afecta mucho es que ustedes estén ansiosos y que ustedes como acompañantes y familia estén deprimidos. Claramente es un factor que incide, es mucho más probable que una persona con epilepsia tenga depresión si su acompañante tiene depresión. Que se deprime pues porque le acaban de decir que su hijo, su esposo, su esposa, su hermana tiene epilepsia. Es obvio que eso pase, ¿cierto? Digamos, es un esperable en el proceso de duelo. Pero esa alteración emocional de esa persona, que es el apoyo de quien tiene epilepsia, es un determinante supremamente importante. Y dentro de esto yo quiero meter las crisis psicógenas porque nuestros pacientes con epilepsia también hacen crisis psicógenas. Y aquí es muy importante que nosotros entendamos que esto no es un capricho, no es una persona que simula, no es una persona que no quiere ayudar ni dejarse ayudar, ¿cierto? Es una persona que está muy angustiada, que está muy deprimida y que es capaz de hacer enfermar su propio cuerpo y hacer que su cuerpo produzca cosas que no son realmente crisis epilépticas, pero es un llamado de auxilio de yo estoy muy angustiado. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. No hay que minimizar las crisis psicógenas, ni de parte de ustedes ni de parte nuestra. Los adolescentes tienen un riesgo aumentado de tener depresión y más si es un adolescente con epilepsia. Y en nuestro estudio, como yo les decía, por eso les decía, es un factor de riesgo que es discutido. Nosotros no encontramos ninguna relación con más nada de la epilepsia. Quiero decir, podían estar controlados de su epilepsia y aún así tener depresión. Podían tener epilepsias de curso benigno, de las que se controlan fácilmente, ¿cierto? Sin lesiones cerebrales, por ejemplo, sin otras comorbilidades y aún así tener depresión. Estar utilizando medicamentos que no producen depresión y aún así tener depresión. Entonces, eso nos llamó particularmente la atención porque preocupa, porque pareciera ser que el único factor de riesgo para tener depresión es tener epilepsia. Y por eso tenemos que estar atentos a que cualquiera de nuestros pacientes, parientes, hermanos, tíos, el compañero del trabajo que también tiene epilepsia, no esté haciendo unos cambios de humor que nos lleven a pensar que puede estarse deprimiendo. Encontramos en ese estudio que el riesgo de suicidio o de ideación suicida era levemente mayor. De hecho, en ese estudio tuvimos dos muchachas, eran dos niñas, que habían ya hecho un intento suicida. Eso es importante también tenerlo ahí presente. Entonces, llegamos acá. Como les decía, los antiepilépticos pueden ser un factor de riesgo para estos trastornos del comportamiento. Sin embargo, hay unos anticonvulsivantes que tienen un efecto antidepresivo, valga decirlo. Por eso aquí los ponemos como hay unos buenos, como la carbamazepina, los carbazepina, la lamotrigina, el clobazam, incluso el valproico, que de hecho se utilizan en personas sin epilepsia como estabilizadores del afecto. Pero digamos, usar estos nos ayudan también a echarle una mano a la persona que tiene o ansiedad o depresión para que se estabilice mejor. Y hay unos que nosotros sabemos que definitivamente son malos, como el topiramato, por ejemplo, que produce cambios cognitivos, cambios comportamentales, depresión, lo mismo el de tiracetam, produce trastornos del sueño, cambios de comportamiento, el vigabatrin, que puede llevar incluso a presentar eventos psicóticos y los barbitúricos que le van a cambiar el genio a todas las personas. A veces no tenemos otra opción porque ya no ha respondido a otros antiepilépticos, porque, por ejemplo, es que es el medicamento que le toca recibir, como le pasa a los pacientes que tienen esclerosis tuberosa, donde el tratamiento de elección es el vigabatrin, y no tenemos cómo movernos porque es el mejor medicamento que le podemos ofrecer. Eso complica mucho las cosas a veces. Nos toca ahí jugar un poquito como al que peca y reza empata, pues nos toca dejar el medicamento y buscar otras estrategias que nos ayuden a disminuir esos cambios del afecto que están teniendo los pacientes. ¿Qué es importante entonces que tengamos presente? Diagnosticarlo. Y aquí es muy importante oír a los pacientes. Yo como neuropediatra debo reconocer que a veces dejamos de oír a los niños y los niños a veces nos quieren contar que ellos no se sienten bien, pero no les oímos esa parte. Y todos estamos más afanados por la epilepsia y entonces como que nos concentramos en eso en la consulta y se nos olvidó contarlo. Algo que ya las estaba oyendo ustedes decir y quiero hacer mucho énfasis es que esto no nos puede dar pena, porque a veces la gente siente que es como vergonzoso contar que se siente deprimido.
Las personas piensan que el que está deprimido o está ansioso es que es muy débil. Lo que le falta son ganas. En mi tierra, yo soy santanderiana, en Colombia, solemos decir eso, ¿no? Le falta es berraquera. Y esto no es de berraquera ni de ánimo, de que le eche ganas, pero desde cuenta todas las cosas bonitas que tiene alrededor, hay que recordar que la depresión es una enfermedad, que muchos de los mecanismos que los llevan a tener depresión son los mismos que los llevaron a tener epilepsia. No hemos podido quitarle la epilepsia y ahora le vamos a decir que echándole ganas se le va a quitar la depresión. Pues no es cierto, ¿cierto? Claro, tenemos que acordarnos de hacer ese interrogatorio juiciosamente. Hay algunas escalas, pero a veces la consulta no da para que uno se siente y les haga a ustedes todas las escalas que hay para hacer, pero sí hay que acordarnos como de hacer preguntas puntuales que nos lleven a una alerta, ¿cierto? Y claro, que ustedes se sientan en la libertad, deben sentirse en la libertad y yo creería que casi que en la obligación de contarnos. Si ustedes ven que su familiar pues está teniendo unos síntomas que nos lleven a pensar en alteraciones del comportamiento o del afecto. ¿Qué podemos hacer? Lo que se ha entendido es que la mejor terapia, sobre todo para cosas que sean de, digamos, de un impacto leve, por ejemplo, para la ansiedad, que no la consideramos propiamente un trastorno, ¿cierto? Sino una condición, la psicoterapia puede ser una de las mejores opciones. Hay otras técnicas, hoy en día se reconoce el mindfulness como una de las técnicas de relajación y de concentración que puede ayudar mucho en estos trastornos del afecto. Hay una cosa que es fundamental y que a todos nos da pereza, a mí me da mucha pereza, que es hacer deporte. Recuerden que el deporte nos aumenta las endorfinas, mejora la serotonina. Entonces, a lo mejor tener una práctica deportiva o tener por lo menos una actividad física regular, a los que somos muy perezosos y muy torpes para los deportes, así sea salir a caminar 2, 3 veces por semana y darle media hora la vuelta al parque. Pero esa actividad nos despeja, nos abre como otra cosa, pensamos en cosas diferentes y ayuda muchísimo. Entre más claro actividad física haya, mayor la probabilidad de que estas cosas mejoren. Hay que buscar actividades, por ejemplo, para los muchachos, actividades grupales, todos esos grupos como de actividades de jóvenes, el coro, el grupo de teatro, ¿cierto? En donde él se siente incluido, que pese a que tiene epilepsia, él está incluido entre su grupo. Eso es muy importante, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, aquí en Colombia, muchos de los municipios tienen actividades desarrolladas para los muchachos. Incluso hay unos municipios, por ejemplo, los de Soacha, que tiene unas actividades especiales para los muchachos con discapacidad y los citan como un jueves en la mañana y van y tienen actividades recreativas. Eso también, digamos, despejarme, ver a otras personas en mi misma condición, a lo mejor me puede ayudar a que yo me sienta menos sobrecargado. Eso puede ser una estrategia. Y claro, otra vez los antiepilépticos, sea que yo o los cambie, los modifique, trate de utilizar los que nos ayudan más, evite los que pues, pueden causar más estas situaciones, ¿cierto? Pero habrán personas, por ejemplo, quienes tienen crisis psicógenas, realmente es una condición muy delicada, muy grave, van a necesitar el apoyo de psiquiatría y de medicamentos para manejar esa situación. Y otra vez a esto no tenemos que ponerle un estigma, porque si una persona está enferma de la parte anímica, así como si está enferma de la epilepsia se toma el medicamento, pues si está enferma de una depresión tiene que tomar un antidepresivo. Pongo ahí los antipsicóticos atípicos porque a veces por determinadas condiciones, por ejemplo, en la depresión cuando la persona está muy deprimida y tiene intenciones suicidas, el antipsicótico nos ayuda a modular esa actitud impulsiva de irme a hacer daño. Por eso ustedes dicen, no tiene sentido, si está deprimido, ¿por qué le ponen un antipsicótico? Es por esto, porque algunas conductas impulsivas se pueden modular. Los antipsicóticos atípicos además han demostrado que nos ayudan a que los antidepresivos hagan efecto más rápido, porque la mayoría de los antidepresivos se demoran 2 semanas para empezar a hacer efecto. Y a lo mejor cuando tenemos a un pariente que está muy deprimido, yo necesito que haga efecto ya. Por eso muchos de los psiquiatras a veces ponen los dos medicamentos buscando que el antipsicótico haga que empiece a hacer efecto más temprano el antidepresivo. Además, los atípicos tienen efectos también sobre la serotonina que nos ayudan a mejorar la depresión. Entonces, el problema realmente es identificarlo. Ese es realmente el problema. ¿Por qué? Porque todos llegamos a la consulta y tenemos en la cabeza que pues, el problema es la epilepsia. Voy al neurólogo y el problema es la epilepsia. Es más, voy al médico general y yo lo que necesito es que me ayude con lo de la fórmula
La epilepsia es mi problema y la tenemos en la cabeza y olvidamos que hay otras cosas que hay que consultar. Lo otro es que en las personas con epilepsia los síntomas no siempre son los más clásicos y a veces se pueden confundir con síntomas de la misma epilepsia. Entonces a veces esos síntomas son borrosos y nos cuesta trabajo como poder pescarlos e identificarlos. Eso es también un problema. Por eso a veces nos toca como ser mal pensados, ¿cierto? Y estar pensando también en estas comorbilidades para pescarlas porque no siempre es fácil. Por la falta de tiempo, y yo me refiero a la falta de tiempo, a la falta de tiempo en la consulta, a veces uno está de afán, ¿cierto? Nos dan, yo trato de no hacer eso, pero esa no es la vida real de la mayoría de mis colegas. La mayoría de mis colegas tienen 20 minutos en una consulta de la EPS para ver al paciente, ¿cierto? A qué hora yo le pregunto si se siente bien de ánimo, si está durmiendo bien, la escala de desarrollo y además si ha tenido crisis, le hago la fórmula, lo examino. A veces eso es muy dispendioso, ¿cierto? A veces porque de lado y lado no le damos la importancia suficiente. Pues sí, ha estado llorón, pero eso no pasa nada. Yo le he dicho a mi hijo que sea berraco. Nosotros como médicos a veces también estamos como con el cuento de la epilepsia en la cabeza. Doctor, es que yo lo veo desanimado. No, no, despiértelo temprano y dele algunas vitaminas. Y creemos que con eso salimos del problema, lo cual no es cierto. Y muchas veces tenemos dificultad para lograr el manejo interdisciplinario, porque como los síntomas no son tan clásicos, a veces uno necesita la ayuda de otro colega, del psiquiatra, del psicólogo, del terapeuta, y eso a veces se vuelve una historia de nunca acabar. O sea, ya era difícil conseguir la cita del neurólogo, ahora consiga la del psiquiatra. En mi caso, por ejemplo, que veo niños, vaya consiga el psiquiatra de niños. Entonces, a veces esto se hace tan dispendioso y uno sabe que uno necesita ayuda, que hay cosas que ya se escapan de la posibilidad del neurólogo, pero pues es que no consigo al colega que me eche una mano y esto empieza a crecerse y empieza a ser una poco bola de nieve porque estamos retardando el inicio de la intervención específica para esa comorbilidad. Por eso es importante que todos los reconozcamos y estemos ahí. Entonces, como conclusiones, todas estas comorbilidades ameritan intervención. No es que, bueno, mientras no tenga crisis, no importa si el chino molesta en clase y no deja hacer clase y va perdiendo el año. No, no, sí es importante. Todas ameritan una intervención específica. La otra cosa que yo hago énfasis es que no se presentan tanto en niños como en adultos. Los colegas adultos piensan que los adultos no van a tener trastornos del espectro autista ni déficit cognitivo, no sé por qué, como si los niños no crecieran, pero nosotros los de niños tenemos muchas dificultades, nos parece que los niños todos son felices y somos muy malos en detectar la depresión y la ansiedad en los niños, pero muy malos. Luego es importante que nosotros como profesionales de salud lo tengamos presente, pero que ustedes también lo piensen, porque a veces ustedes son nuestra bandera roja, nuestra bandera de alerta, que nos ayudan a estar pendientes de estas situaciones. Esta es la razón. Todas estas comorbilidades son las que hacen que un paciente con epilepsia muchas veces no sea solo de manejo de un neurólogo, sino que tengamos que tener grupos interdisciplinarios de trabajo y más personas metidas en el rollo, no necesariamente profesionales de la salud. Otras estrategias comunitarias nos pueden ayudar. O sea, aquí se necesita un trabajo mancomunado del colegio, de la comunidad, de la familia, ¿cierto? Y de todo el sistema de salud para que podamos manejar a estos niños adecuadamente y a estas personas adecuadamente. Gracias, doctora Angélica, por estar acá, por acompañarnos. Gracias por apoyar nuestra labor de educar y concientizar sobre la epilepsia. Queremos conocer tus opiniones sobre los contenidos. Deja tus comentarios en la parte de abajo. Por favor, danos un like y recuerda siempre suscribirte.